Bueno, nuestro primer artículo sobre enfermedades se titula Nuevo activador de AMPK como agente antitumoral en cáncer de próstata. La AMPK es la quinasa activada por el AMP, que es el adenosín monofosfato, como dice aquí. Bueno, esta actúa como un sensor de energía, inhibiendo procesos anabólicos que consumen energía y regulando procesos catabólicos, que son los que generan energía. Bueno, en el artículo se describe cómo se han observado que estos también tienen otro tipo de funciones, tales como el bloqueo del ciclo celular o la regulación de la autofagia. Por esto, se están utilizando en las células tumorales cancerosas que ocasionan el cáncer de próstata. Bueno, en sí vemos aquí unos materiales y unos métodos que se utilizaron para el proceso y específicamente unos compuestos derivados del 2-oxindol, los cuales se evaluaron y se encontraron más capaces de activar esta proteína. Como conclusión, al final se deduce que esta proteína, este compuesto C8, era el más apropiado para activar la proteína MPK, que era en sí la que regularía y trataría de combatir más los tumores cancerosos de la Bueno, próstata. este artículo se denomina tuberculosis miliar porque epididimitis tuberculosa en un paciente inmunocompetente. Es un reporte de un caso. Bueno, la tuberculosis genitourinaria es la segunda forma, la presentación más común de tuberculosis extrapulmonar. Extrapulmonar quiere decir que da en otras zonas que no son los pulmones. Y como es el caso también de la epididimitis tuberculosa, y que afecta principalmente a pacientes con edades entre los 30 y 50 años. Bueno, este caso reporta a una persona que sufría de inmunodeficiencia y el cual llegó a una consulta por que encontraron epididimitis infecciosa de origen bacteriano y con lo cual en este reporte se llega a la conclusión de que la epididimitis que este hombre padece se debe a un origen de tuberculosis extrapulmonar. En este caso, pues, se llega a la conclusión de que pues no es necesario que el paciente tenga un padecimiento de VIH o algo parecido para sufrir una infección tuberculosa genitourinaria. Bueno, se concluye que los síntomas de esta infección tuberculosa genitourinaria se presentaron en una edad más temprana a los pacientes que sufrían VIH, pero no hubo diferencia significativa en la presentación clínica de la tuberculosis genitourinaria ni en mortalidad ni intrahospitalaria entre los pacientes con VIH o los que no padecían VIH. Bueno, entonces este artículo, pues básicamente es una tesis de una universidad privada llamada San Juan Bautista. Esto está realizada por el médico cirujano Luis Alberto Barrientos Beltrán y el título es Identificación de bacterias que producen infecciones en las vías seminales de los pacientes de 20 a 40 años de edad atendidos en el servicio de urología del Hospital Nacional Hipólito Unanue durante el año 2017. Bueno, entonces esta tesis se basa en la búsqueda de qué bacterias afectan más las vías seminales en hombres pues entre 20 y 40 años. Entonces se realizó un estudio en cierto grupo de personas entre esta edad y se encontró que las bacterias que más producen esto es la E. coli, que dependiendo del lugar en el que se dé la infección, puede producir ya sea prostatitis, que sería la inflamación de la próstata, o orquitis, que sería inflamación de los testículos, o epidimititis, que sería la inflamación del epidídimo. Esto, esto hay otro tipo de bacterias, como podemos ver, que causan estas, dependiendo de qué tan presentes estén en la infección. En el siguiente artículo se denomina Valoración del crecimiento testicular tras el tratamiento de varicocele en la infancia y la adolescencia, en función de la técnica empleada, Palomo, Ivanisevic y embolización. Bueno, la varicocele es el agrandamiento de las venas del escroto, tal como si fueran venas varices. Esta es una enfermedad que causa infertilidad, aunque es tratable por medio de cirugía. Bueno, sin embargo, tras esta intervención se pueden presentar efectos diferentes en las personas, tal como el alivio del dolor, la recurrencia, el crecimiento testicular. Por lo tanto, en este artículo se habla de un estudio realizado en 69 personas
con un rango de edad de 7 a 19 años, ya que esta es una enfermedad común en el varón adolescente, y utilizando las tres técnicas que ya se mencionaba, la embolización, Ivanisevic y Palomo, para determinar pues qué tipo de técnica es la más conveniente. Bueno, la conclusión que se obtiene al final, después de realizar todas las pruebas, es que se relaciona las características del paciente, pues la edad, los síntomas que presenta previamente, se relacionan en gran parte con la técnica que se utiliza, y los efectos que se van a generar van a depender mucho de esa parte. Aunque normalmente con las tres técnicas se logra la normalización del crecimiento testicular. Este artículo es sobre otra de las enfermedades, que es el cáncer de próstata. Hoy en día el cáncer de próstata tiene diferentes formas de tratarse, ya que muchas de ellas son dañinas a largo plazo, tienen consecuencias malignas. Se ha querido buscar otro tipo de tratamientos para el cáncer. Entonces, estudiando los virus, encontraron que algunos tenían una propiedad de que se multiplicaban solamente en células cancerígenas, llevando a esta célula a un proceso de lisis y así destruyendo las soladizas. Y cuando se encontraba con células sanas, el virus no se multiplicaba. Entonces estos son los virus oncolíticos. La forma de acción de estos virus, como ya expliqué, se puede ver aquí. En una célula sana ellos no se van a reproducir, en una célula cancerígena se multiplican y la obligan a hacer lisis. El comportamiento de este virus depende de qué tipo de cáncer sea, de las especificaciones genéticas, y últimamente se ha estado trabajando para mejorar la capacidad de este virus de encontrar las células cancerígenas y destruir. Bueno, en nuestro primer artículo con respecto a los equipos, tenemos este artículo denominado ultrasonido de alta intensidad focalizada, IFU, en el tratamiento del cáncer de próstata. La tecnología IFU se basa en equipos que estudian mediante imágenes. Aquí podemos verlo en esta parte. Bueno, este equipo consiste en un dispositivo que está conectado, un dispositivo médico que está conectado a un ordenador, que radica en un ultrasonido de alta intensidad que va a generar calor en un cierto punto y va a lograr así destruir tejido maligno canceroso. Bueno, este artículo es bastante extenso y nos trata de enseñar cómo se aplica esta tecnología IFU, especialmente en el cáncer de próstata, aunque también hay una aplicabilidad de esta tecnología en otras diferentes áreas, tales como la cirugía cerebral o el cáncer de mama. Y bueno, lo principal que se concluye es que esta tecnología es muy eh, beneficiosa para este tipo de cáncer, principalmente porque no se expone a los pacientes a una radiación que pueda dañar o terminar o debilitar sus células. Bueno, el siguiente artículo se denomina entrenamiento de la musculatura del piso pélvico como parte del tratamiento para la disfunción eréctil después de prostatectomía radical. Serie de casos, experiencia en un centro médico de alta complejidad. Bueno, este artículo trataba de describir el efecto de la rehabilitación de la musculatura del piso pélvico en la función eréctil de hombres de más de 40 años, después de una prostatectomía radical. Bueno, lo que se describe en el artículo también van a ser los materiales, los métodos, y en el estudio en sí, que se dice que se incluyó ejercicios de piso pélvico, electroestimulación y biofeedback como alternativas para este estudio. Como se puede ver en esta gráfica, los resultados arrojaron que entre 2 y 3 de cada 13 personas fueron las únicas las que no les favoreció en su tratamiento esta alternativa. Por lo cual se llegó a proponer, o pues se llegó a concluir que se debe proponer esta alternativa como una intervención de primera línea ante estos casos. En el artículo se denomina manejo de disfunción eréctil desde la consulta de enfermería de atención primaria. Este trata acerca de la revisión de la atención primaria a personas que sufren de la disfunción eréctil. Entre las terapias que tenemos podemos encontrar terapias de primera línea, los cuales son, por ejemplo, terapia psicosexual, la terapia de testosterona inyectada y los inhibidores de PDE5. Tenemos tratamientos de segunda línea, como es la apomorfina y dispositivos de vacío y anillos constrictores, los cuales son usados como un dispositivo que se maneja a presión, con la presión del vacío para
llenar de sangre las arterias del pene. Tenemos también los tratamientos de tercera línea, que son más que todo quirúrgicos, como la prótesis del pene. Y tenemos pues como conclusión de este artículo que esta es una enfermedad muy prevalente, pero las personas que van a tiempo a las consultas de AP pueden ser diagnosticadas con facilidad y el tratamiento suele ser eficaz en el 90% de los casos. Bueno, entre las máquinas, entre los equipos que podemos encontrar que analizan nuestro sistema que nos corresponde, esto está la tomografía computarizada, que utiliza rayos X en cortes transversales sobre la cierta zona que se quiere analizar, que pues va a ser la pelvis en este caso. Esto para el sistema reproductor masculino. Aquí pueden, como el cáncer de próstata, puede ser un tumor muy difícil de encontrar solamente con el contacto. Entonces lo que hace esto es, por imágenes de rayos X, se proyecta unas angostos rayos X al paciente y quedan imágenes en 2D. Entonces esto se va corriendo el paciente y van quedando varias imágenes apiladas. Y digitalmente todo esto se puede volver entonces un molde 3D de la parte que se analizó. Entonces, teniendo un molde digital en 3D, se puede ver exactamente la ubicación del tumor y qué tipo de tumor es. Evaluación ultrasonográfica del síndrome escrotal. Este artículo trata de explicar el síndrome escrotal agudo, el cual se caracteriza por un dolor muy intenso, un dolor agudo, en el escroto. La evaluación de esta enfermedad o de este problema se podría tratar por la evaluación ultrasonográfica, pues la exploración de este no se permite por el dolor intenso que produce. El síndrome escrotal agudo puede ser de distintos causales. Uno de estos puede ser de origen vascular, el cual puede presentar torsión testicular. También se puede encontrar otro causal como el de etiología infecciosa, donde se podría encontrar orquitis y epididimitis. Encontramos también causales infecciosas y traumáticos, donde con los traumatismos se podría ver lo que es la confusión y la laceración. Y tenemos los de origen tumoral, donde se pueden hallar los tumores intratesticulares.